Bueno, estamos ya entonces de vuelta aquí en VLM Noticias, hablando de los acontecimientos que están marcando el 2016. Ayer, sorpresivamente, conocíamos de ciertos operativos y allanamientos que se daban en el país y sí, el arresto de 18 militares retirados que supuestamente están vinculados a ciertas masacres, a desapariciones forzadas durante el conflicto del periodo armado en nuestro país. Esta mañana nosotros hablamos con Renzo Rosal respecto a precisamente el impacto que esto podría tener en cuanto a definir la agenda y el manejo de la estructura aquí en Guatemala, la estructura del gobierno durante todo este 2016. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buen día y un gusto, un privilegio estar acá. ¿Se esperaba lo que pasaba ayer? O sea, Bueno, la captura de estos militares retirados, o sea, ¿ya era algo que se esperaba? pues de pronto nos toma por sorpresa, pero hay que un poco leyendo con atención, analizando lo que ayer mismo planteó en conferencia de prensa la fiscal general, licenciada Telma Aldana. Está claramente definido que este era uno de los tantos temas de investigación que viene acumulando, trabajando tesoneramente el Ministerio Público. Para dejar muy claro, digamos, en términos de la agenda institucional del MP, que no solamente tiene los casos de corrupción, de lo cual estuvimos muy llenos el año anterior, 2015, sino también ahora complementado con todos estos casos que tienen que ver con justicia transicional, que tienen que ver con todo el tema de memoria histórica, casos productos, digamos, del conflicto armado interno. Entonces creo yo que se nos presenta muy al inicio del año, muy en un momento de alguna forma inesperado, sorpresivo, pero creo que además en este caso, como en otros que ha presentado el Ministerio Público, con una carga de prueba científica muy fuerte. Bueno, y mira, yo creo que no hay tema que genere más polémica, más debate y más división en Guatemala cuando hablamos del conflicto armado, lo que ocurría de estos juicios en contra de militares. ¿Cuál crees tú que será el impacto para Guatemala este hecho, la detención? Y claro, si es que son ligados a cierto proceso. Por supuesto. Bueno, comenzaría por esa parte que tú señalas, es decir, en términos de que estamos tan solo el inicio probable de juicios. Creo yo que poner al día la historia, poner al día todo lo que sucedió en estos capítulos duros del pasado, de las últimas 3, 4, 5 décadas, es absolutamente fundamental. Entonces yo creo que eso, en términos de cómo se nos puede ver desde otras sociedades que han pasado o no por capítulos similares, yo creo que es absolutamente positivo. Creo que el término de siempre tener como rémoras, de tener lastres, de tener pendientes como sociedad, eso siempre creo yo va a ser algo que nos va a poner, nos va a colocar en un plano, digamos, en un plano secundario, en un plano subordinado. Por supuesto que ponernos al día evidencia lo que tú también ya planteabas, tensiones, que hayan dicotomías y que otra vez ojalá no asistamos a un momento similar a cuando se presentó el caso de Ríos Montt, del tema del genocidio, de que una parte de la sociedad, no toda, pero sí una parte importante, se parte, digamos. Exacto. Y comenzamos a ver una especie de buenos y malos. Yo creo que en este caso no deberíamos, ojalá, llegar a ese momento. Bueno, pero yo te digo, o sea, viendo las reacciones a través de las redes sociales, desde ya se estaba vislumbrando, desde ayer uno podría vislumbrar esa división, no ese, la ideología que aún permanece, esas creencias, y se podía observar precisamente esa ideología entre los guatemaltecos, los que ciertamente están totalmente a favor de la captura, de los juicios, y aquellos que dicen, miren, con esto lo que están haciendo es no dejar que el país sane. ¿Tú qué dices al respecto? Es que no va a sanar. No podemos sanar ninguna sociedad en el mundo por decreto. No podemos sanarla solo por una decisión de unos cuantos. Creo que se tiene que sanar mediante un proceso social y en este caso jurídico muy fuerte. Y la justicia es para eso, precisamente. Por supuesto que la justicia lleva también la posibilidad de la sanación de unos y por supuesto todos aquellos que han sido victimarios y que hayan las suficientes pruebas contundentes sobre ellos y que comiencen a pagar, digamos, por sus responsabilidades, sean que las cometieron hoy en la mañana, ayer o hace 40 años. Entonces creo que eso hay que entenderlo. Ningún país en el mundo ha podido evolucionar y ha podido realmente desarrollarse, esa palabrita del desarrollo, si no logra superar adecuadamente, maduramente las etapas del pasado. Echarle tierra. Tan solo estamos viendo ahora este tipo de cuestiones. Todos los cadáveres que fueron detectados en la base número 21 en Alta Verapaz, fue eso, es decir, le echaron tierra con la intención de que nunca más se supiera qué había pasado ahí. Sin embargo, la verdad tarda pero llega.
Ya, y Renzo, cuando digamos, ponte, no quiero comparar, pero sí vemos, ponte los casos en Alemania, que yo sé que quizá fue otro contexto, Sí. ¿verdad? Pero con estas masacres y genocidio de los judíos, en Chile, por ejemplo, también, ¿no? Todo lo que se vivió con el juicio de Pinochet. Pero, ¿qué más han hecho esas sociedades, Renzo? Porque yo sé que sí se está llevando a cabo, digamos, la justicia se está viendo, pero aparte de eso, hay como otro tipo de reflexión, siento yo, en esas sociedades donde dicen, miren, bueno, tenemos que hacer justicia, pero ya es el momento de quizá conciliar esos ideales, o que esos ideales ya no provoquen esta división que vemos aún en Guatemala. Absolutamente de acuerdo. Creo yo que yo diría que eso lo resume en una palabra, que es reconciliación. Procesos reales de reconciliación. Y no me refiero a ningún programa de gobierno, ningún Ujú. programa o una oficina que se llame así, sino realmente me refiero a procesos que son duros, de aceptación del otro, de sus diferencias y demás. Pero bueno, el tema de la reconciliación es un tema mucho más profundo y yo creo que en Guatemala ese es el asunto que no hemos encarado, no hemos asumido que tenemos que pasar por esos momentos de verdaderos procesos de diálogo y reconciliación. De lo contrario, ya sea este caso, o el que puedan salir mañana, pasado, o el mismo retomar el caso Ríos Montt, que ahora va a haber el juicio otra Exacto, vez desde dentro este de, año. o el mismo caso Pérez Molina, que también es otro tema que podría estar de alguna forma, aunque tiene que ver con corrupción, pero en la medida en que hay militares involucrados, otra vez está ese fenómeno de partición de la sociedad. Ujú. Entonces yo creo que mientras la justicia tiene que llevar su proceso, correcto, creo que colectivamente, ciudadanamente tenemos que ponernos realmente a comprender la magnitud y la importancia de hoy poner en marcha procesos de reconciliación, de diálogo, que demuestren realmente si como sociedad hemos evolucionado un poco o nada, digamos. Y yo creo que el año pasado, lo sucedido el 2015, Ujú. nos pone en una plataforma por lo menos mínima de encuentro social distinto. Pero eso me pongo a pensar cómo estos hechos, estos acontecimientos, ponte ahorita me pongo a pensar en la división que se ha creado por el salario diferenciado, ¿no? También vemos esa polémica. En la división que se crea por la detención, por estos casos del conflicto armado interno, estos posibles juicios, ¿cómo podría afectar eso precisamente lo que se formó el año pasado? O sea, se teme que quizá esto venga a dividir para no ver, digamos, esa aglomeración que se veía en la plaza central el año pasado. Es Como probable decir, que, yo ya no apoyo esto. ojalá eso no suceda, pero también tenemos que ser realistas y entendemos que es probable que también que se dé. Yo creo que entonces eso nos va a dar como yo diría, una enseñanza fundamental. Lo que en buena medida movió a muchos guatemaltecas el año pasado fue la parte emocional, la parte emotiva, de ver a sus gobernantes de aquel momento, verlos realmente como responsables de actos de corrupción evidentes, contundentes. Pero movidos mucho por la emoción. Ahora tenemos que pasar a una etapa más racional, donde urge. Y lo que está sucediendo en las redes sociales creo yo que si se conducen adecuadamente puede ayudar a un debate maduro, a un debate no confrontativo, ideológico, de pronto que termina dando patinazos, digamos, que no sirve para mucho en ocasiones, sino realmente un proceso racional donde digo, bueno, si aquí hay pruebas. Y me pareció muy asertivo que el Ministerio Público ayer presentara con buen nivel de detalle las pruebas científicas que están sirviendo para demostrar, en este caso, como igual se han hecho con el tema de corrupción, es uno frente a lo que es evidente, ahí no vale si uno es de una tendencia ideológica de otra, son los hechos correctos los que están ahí, que en este caso sean tocados, aquí lo que estamos hablando finalmente es de impunidad, de derribar realmente ese gran muro de impunidad, y en buena medida, ya sean militares o civiles, tanto los del año pasado como los de ahora, han querido mantenerse, digamos, en sus espacios de impunidad. Entonces, cuando el espacio de la impunidad comienza a desmontarse, obviamente van a comenzar a salir, ahora a aflorar personajes, actores, dinámicas, intereses que han sido lo que nos ha tenido como sociedad, como Guatemala, realmente aislados o venidos a menos. Entonces, creo que ese despertar lo tenemos que entender como ciudadanos y no estamos hablando, yo creo que hay que dejar de lado si se trata del militar tal, si fue el hermano de no sé quién, el hijo de no sé quién, eso creo que no nos sirve mucho, sino lo que creo que es importante es la aplicación de la justicia, la independencia judicial, el poner al día el país, que sean casos del conflicto armado interno y que comenzamos a ver en las redes que ahora comienzan a